Entonces, la idea es que ustedes también me pueden escribir por el chat o también me pueden hablar por el micrófono. Sería ideal que ustedes también pudieran participar en esta clase porque es todo lo que hemos visto. Ya, a ver, los temas a tratar de la evaluación. Porfa, y aquí si quieren pueden anotar. Los viajes de exploración. Ya, aquí lo hemos visto bastante, hoy día vamos a recordar algunos, ustedes también me pueden recordar otros que no los voy a tratar hoy día, pero también sería ideal. La conquista y las consecuencias de la conquista. ¿Ya? ¿Cuáles han sido las consecuencias de la conquista? ¿Qué ocurrió por la conquista? Después vamos a ver lo que es el periodo colonial, que es lo que hemos estado viendo últimamente a grandes rasgos, ¿ya? La administración colonial, cómo se administra esa colonia y lo que es el mestizaje. Aquí vamos a tener que saber conceptos también de qué es una colonia, qué es la colonización, ¿ya? Cuáles son las instituciones que están en América y que van a hacer posible esta idea de administración colonial. ¿Ya? Y finalmente lo que es el mestizaje, que es cómo se comportaba la sociedad en ese periodo, cómo eran los rangos que existían, cuáles eran los estatus sociales, ¿ya? Y ahí nos acordamos de que estaba el español, el criollo, el mestizo, el indígena y finalmente el esclavo. ¿Ya? Eso es lo que va a entrar en la prueba. ¿Ya? Entonces da un poquito los viajes de descubrimiento. Y si nosotros nos ponemos a recordar, los viajes de descubrimiento ocurren en 1500, 1600, 1400, 1500, 1600. Esos son los siglos de exploración. Ya desde 1400 podemos ver que existía una ruta para llegar a Oriente desde los europeos. ¿Ya? 1400, vamos a 1400, el mundo europeo solamente conocía prácticamente 3 continentes. ¿Cuáles eran esos 3 continentes que conocían? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se les puede ocurrir? ¿Qué continentes conocían los europeos? Además de Europa. Asia y África. Asia y África son 3 continentes que para los europeos solo existe eso. Asia, África y Europa. Y el comercio se da principalmente entre Europa y Asia, donde venían desde otros lugares, principalmente iban a Asia y iban a buscar productos y después los vendían. Ya, entonces, ¿qué ocurrió? En esas rutas comerciales hubo como un corte de las rutas, que era principalmente Constantinopla, que fue tomada por el pueblo turco otomano. ¿Ya? De eso se tienen que acordar. Y gracias a eso se buscaron nuevas rutas de comercialización, Patricio. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? Y estas nuevas rutas de comercialización se dieron, por ejemplo, en que tenían que darse otras rutas por el mar. Y ahí vemos 2 países que son centrales en esto, que son España y Portugal. ¿Ya? España y Portugal que buscaron nuevas rutas comerciales principalmente a Asia. Y aquí tenemos a alguien, a Cristóbal Colón. ¿Ya? Que Cristóbal Colón quería hacer otro viaje, principalmente a Asia. ¿Cuál viaje quería hacer? ¿A dónde quería llegar Cristóbal Colón? Sí, Vasco da Gama también, Patricio. China y Japón. Perfecto, quería llegar hasta China y Japón. Cruzando el Océano Atlántico, eso no nos podemos olvidar. Asia, perfecto ahí, como dice Patricio, por internet dice que Asia. Japón y China, como dice el Joaquín. Muy bien ahí. Ellos tenían que llegar a ese sector. Esa era la idea de Cristóbal Colón. Finalmente sabemos que Cristóbal Colón no llegó a Asia y Japón, sino que llegó a un nuevo continente. ¿Cuál es ese nuevo continente? América. A América, ¿ya? Un viaje que se demoró bastante. Acá lo vemos. 72 días fue el día, 70 días que se demoró en llegar. Y él siempre pensó que había llegado a Asia y China. ¿Ya? Ya. Y aquí vamos a ver que después ya va a pasar harto tiempo y los españoles de alguna forma quieren llegar a tener el control de esos territorios. ¿Ya? Y aquí van a impulsar una empresa de conquista.
como las empresas actuales, pero empresas de conquista, donde habían distintas personas que iban a ir hacia América a conquistar esos territorios. ¿Ya? Eran de carácter privada, la idea era impulsar que esos territorios sí o sí estuvieran bajo el dominio español. ¿Ya? No sé si se acuerdan, los que estaban en... Claro, pero antes de que llegáramos al virrey, el Consejo de India y Patricio, teníamos que ver cómo conquistar ese territorio, porque ese territorio, acuérdense que hay bien civilizaciones viviendo ahí. Y ese territorio no está explorado por los españoles. Antes de llegar a controlarlo, necesitabas acabar con las anteriores civilizaciones, tomar el control de las anteriores civilizaciones, antes de llegar a controlarlo completamente. Mandaron a mucha gente, muchos españoles, que se llaman las empresas de conquista. ¿Ya? La empresa de conquista estaba compuesta por un capitán de conquista y sus huestes, que era su ejército. ¿Ya? Y aquí veíamos algunas conquistas muy importantes, que las que sí o sí tenemos que saber. ¿Ya? Hernando de Magallanes en México, Francisco Pizarro en Perú y en Chile Pedro de Valdivia. ¿Ya? Ahí están las fechas que vemos. Ya en 1492 llega Cristóbal Colón a América, ya casi 30 años después Hernán Cortés va a conquistar México, después después de México casi 10 años Francisco Pizarro, después casi 10 años viene Chile, es decir, los españoles vienen desde el norte de América y yendo hacia el sur de América, yendo para conquistar. Si se dan cuenta, parten aquí ya Centroamérica, ¿ya? Desde el norte van bajando, según este mapa, van yéndose al sur, llegando finalmente en 1541 a Chile. ¿Ya? Y habíamos visto que existen civilizaciones ahí, civilizaciones como la azteca, la maya, que ya había en decadencia, y los incas. Entonces estos españoles tuvieron que luchar contra esas civilizaciones, lo que se llamó el proceso de conquista. En Chile, ¿quién estaba al sur? ¿Qué pueblo era el que estaba en el sur? Los Mapuche. mapuches. Los mapuches, perfecto. Ya que le hicieron mucha resistencia a los españoles. De hecho, tuvieron una guerra bastante larga. ¿Ya? ¿Por qué iban estos españoles a América? Aquí teníamos que rescatar estos tres aspectos. El principal era obtener riquezas. Veíamos que en todos los textos que leímos en las clases, muchos españoles hablaban sobre el oro que había en América y cómo se lo querían llevar a España o cómo que querían empezar a vivir ahí con todo ese oro, gobernando estos territorios. Claro, querían buscar en un principio nuevas rutas, pero se encontraron con un nuevo continente. Entonces, ese nuevo continente hay que sacarle provecho. ¿Ya? Entonces, de ahí podríamos sacar oro. ¿Ya? Buscar un ascenso social, es decir, el español que iba, además de buscar riquezas, quería también ser más importante en su pirámide social. Otros querían un espíritu de aventura, de encontrar nuevas ciudades, explorar, pero la gran mayoría por buscar riquezas. Ahí no sé si vieron la película El Dorado. ¿La vieron? ¿Alguien ha visto la Sí, película El Dorado? Claro, El Dorado muestra cómo los españoles iban principalmente por oro. Ya, véanla ahí los que no. Ya, El Dorado es una película animada, buena, y explica cómo ocurrió este proceso de conquista. Y finalmente la evangelización, que es muy importante porque van a venir sacerdotes también acá, principalmente enseñándole la religión católica a los pueblos originarios. ¿Ya? Y aquí vamos a responder estas tres preguntas. Necesito que ustedes ya la escriban. Voy a pausar la grabación. Reanudar. Ya respondimos las preguntas. Así que continuamos. Ahora vamos a ver las consecuencias de la conquista. Porque ya la conquista llegó a América y trajo consecuencias. Aquí habíamos hablado de algunas consecuencias. Llegan los españoles y vamos a ver con este mapa conceptual algunas consecuencias que hubo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos para Europa consecuencias que algunas veces son buenas y consecuencias para América que son buenas, pero también son muy malas. ¿Ya? Para Europa, el mundo de los europeos creció, ya no existían tres continentes, sino que van a existir otro continente nuevo. ¿Cuál era el nuevo continente que ellos descubrieron? ¿Cuál era el nuevo continente que los europeos descubrieron? América. América, ¿ya?
hay un cambio en su dieta alimenticia, se hizo una mejora en su dieta alimenticia porque traen productos desde América. Por ejemplo, el tomate, el cacao, ya, las paltas pueden traer. Imagínense un europeo antes no podía hacer una pizza con tomate, ¿no? Porque no tenía tomate. No existía el tomate en Europa. Va a haber una revolución de los precios, va a haber tanto dinero o sea, tanto riqueza en Europa, que que los precios de las cosas van a empezar a subir, ¿ya? Porque hay mucho dinero, ¿ya? Y toda la gente ya tiene más dinero. En América hay consecuencias más negativas. Por ejemplo, hay una crisis demográfica. Cuando hablo de una crisis demográfica, estoy hablando de las personas que en América murieron, ¿ya? Ahí habíamos hablado de por qué morían los pueblos originarios. ¿Alguien me puede dar algunas dos cosas, por ejemplo, por qué morían? Porque los españoles lo mataban y por las plagas que habían llegado ahora. Exactamente, por las guerras contra los españoles, con las enfermedades que traían los españoles, también por los trabajos forzosos que hacían los españoles, ¿ya? O sea, podríamos decir que bajó un 90% la población de los pueblos originarios, bien Benjamín Mercado también, bien ahí Santiago, ¿ya? Van a desaparecer algunas culturas americanas porque mueren, principalmente, ¿ya? Y se va a iniciar un sistema de encomienda, de trabajo, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante ya en lo que es el periodo colonial, ¿ya? Pero ahí son las consecuencias de la conquista. Y nosotros ahora vamos a ver el periodo colonial en Chile, ¿ya? El periodo colonial comienza después de la conquista. Ya después de que los españoles hayan controlado un territorio, van a empezar a vivir. Eso se conoce como el periodo colonial, cuando los españoles empiezan a controlar un territorio en específico. ¿Cuándo comienza el periodo de colonia en Chile? Después de la batalla de Curalaba. ¿Ya se acuerdan de la batalla de Curalaba? ¿Cierto? Que en un video escuchamos una canción de la batalla de Curalaba, ¿ya? Que es una batalla donde ¿quién va a ganar? ¿Quién gana en esa batalla? ¿Se acuerdan? Los mapuches. Los mapuches. ¿Se acuerdan de la canción o no? Sí. Sí, ya ahí, por lo menos ahí esa canción era buena. ¿Ya? Ganan los mapuches, ¿ya? Y hacen una frontera. Y esto es una frontera con los españoles, que es en el río Biobío. Y desde aquí, desde el norte del río Biobío, van a vivir los españoles en colonia, y al sur del río Biobío va a vivir el pueblo mapuche, ¿ya? Y ahí van a ver, como ustedes me habían dicho en la clase pasada, diferentes formas de hacer la guerra, y la columna me explicaba que había, los mapuches se metían a territorio español, y los españoles se metían a territorio mapuche, robaban, secuestraban, ¿se acuerdan? Y ahí también surgía lo que era el mestizaje, que es lo que me decían la semana pasada algunos, ¿ya? Y vamos a hablar de lo que es el concepto de colonización, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Qué es la colonización? Cuando hablamos de colonización, hablamos de la ocupación de un territorio por parte de un poder político externo, ¿ya? Donde ese poder va a controlar al otro territorio, quitándole o sacando sus riquezas, siempre por de alguna forma métodos más violentos o militares, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver cómo España coloniza gran parte de América, es decir, va a controlar gran parte de América, si no es por decir todo, porque acuérdense que habían territorios que no solamente controla España, sino que había otro territorio que controlaba Portugal. ¿Qué país actualmente es el territorio que controlaba Portugal? ¿Qué país habla portugués en América? Brasil, ahí, Brasil. Brasil, dijo el Patricio Bien. Ese territorio fue dominado por Portugal. Los otros territorios que prácticamente hablan español fueron dominados por los españoles, por eso nosotros hablamos español, ¿ya? Entonces hay que ver esto. Colonización es la dominación de un territorio, la ocupación del territorio por parte de un poder, ¿ya? Un poder externo, un país diferente. Y aquí habíamos visto dos conceptos, ¿ya? La colonización es en la dominación, en la ocupación de ese territorio, pero van a existir la colonia y la metrópolis. Y esto es lo que no se les puede olvidar nunca. En Chile, sí había oro, Colomba, había bastante oro, había muchos lavaderos de oro, ¿ya? Y había territorios, entonces igual la idea era no solamente el oro, hay plata, hay otras riquezas,
se pueden dominar esas tierras. Entonces, claro, a ver, en Chile sí había oro. Por ejemplo, había un lavadero de oro en el Marga Marga. Ahí por Viña del Mar, hay un río que se veía mucho oro, llevaba mucho oro. ¿Ya? Igual había bastante oro, pero no como en otras partes. ¿Ya? Actualmente también sigue habiendo oro, pero acá lo que hay más es cobre. ¿Ya? Pero sí, en Chile sí había oro. Después de que llegaron los españoles, sacaron el oro, eh, agotaron mucho oro, y lograron, de alguna forma, se implementaron acá, se impusieron, vivieron acá los españoles, y pusieron su forma de vivir acá. ¿Ya? Le quitaron esas tierras a los pueblos que existían antes. ¿Ya? Vamos a ver aquí un poquito los dos conceptos que sí o sí los tienen que tener claros, sí o sí no se les puede olvidar. ¿Ya? Estos conceptos tienen que sabérselos. En montañas del norte está mucho oro también, y en el sur también hay oro maximiliano. Ahí por interno me dan datos. Maximiliano me da un dato de que hay oro en el norte. ¿Ya? Bueno, ¿qué es una colonia? Es un territorio dependiente de una metrópolis. ¿Ya? Y la metrópolis es el estado que tiene bajo el control la colonia. En este caso vemos una relación que va a existir entre España, que era la metrópolis, ¿ya? Y controlaba sus colonias, que eran los territorios dominados por él. ¿Ya? Entonces Chile, ¿qué era? ¿La metrópolis o una colonia? Chile era un territorio dominado, entonces, ¿metrópolis o colonia? Colonia, bien Benjamín. ¿Y cuál sería la metrópolis? ¿Santiago? ¿Españoles? Los españoles. Ah, La pero metrópolis, Santiago, valga la redundancia, es el país que va a controlar ese territorio. España era la metrópolis. ¿Ya? Claro, Santiago era una colonia porque era un territorio dominado por españoles que estaban en otro territorio, en otro país. ¿Ya? Si bien Santiago era el centro, podríamos decir, como la ciudad más importante de Chile en ese momento, y donde estaban las autoridades, ¿ya? Las autoridades que estaban en ese Santiago, por ejemplo, le hacen caso al rey de España. Entonces, el poder central se encuentra en España. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, esta relación de colonia y metrópolis, ¿ya? Donde los recursos naturales, por ejemplo, de las colonias se iban a España, y de España después producía algo con eso y lo vendía a América. ¿Ya? Y aquí después vamos a ver esto del comercio. Ya. ¿Y cómo se gobernaban las metrópolis? Y acá estaba lo que me hablaba el Patricio al inicio de la clase por internet. ¿Ya? Está España súper lejos de América. ¿Cómo el rey español va a gobernar? Se demora prácticamente 3 meses en llegar a América. O cualquier orden que dé, se demora 3 meses en llegar. ¿Cómo gobierna? No puede gobernar. Tiene... A ver, con lo distinto, ¿cómo se dice esto? Cuando el rey mandaba como a distintos... Ay, organismos y autoridades. ¿virreyes? Claro, Virreyes mandaba a gobernar a distintas partes. exactamente, representantes. Esa era la palabra que estaba buscando la columna. ¿No? O bueno, a ver instituciones. Pero vamos a ver las instituciones que existían. Ya existían instituciones en España que regulaban lo que era el comercio, las leyes. Por ejemplo, estaba el Consejo de Indias, que eran los asesores del rey, ¿ya? Que veían qué leyes se iban a crear en América y cómo iba a funcionar América. Y eso estaba en España. Y la Casa de Contratación, que era la que regulaba el comercio entre España y sus colonias, ¿ya? Veía quién iba a América y quién no. Y esas cosas están en España. Son instituciones que ayudaban al rey en España. Pero en América, como ustedes me lo decían, el monarca tenía representantes. ¿Ya? Tenía el virrey, que era la máxima autoridad, ¿ya? En América, y nos acordamos que América se dividía en virreinatos. Está el virreinato de La Plata, el virreinato del Perú. ¿Ya? Chile correspondía a lo que era el virreinato del Perú. Ya, entonces estaba el virrey. El virrey estaba en la Real Audiencia, que era un tribunal. ¿Ya? Si había alguien que se portaba mal, iba al
tribunal, que era el máximo tribunal, ¿ya? Que estaba situado en las principales ciudades de América. Por ejemplo, en Santiago, que era una de las ciudades de América, que eran importantes, había una Real Audiencia, que es el que yo les dije que era el museo, ¿se acuerdan? Que está al frente de la Plaza de Armas, actualmente es un museo. Esa antiguamente había sido la Real Audiencia, ¿ya? Estaba el virrey, pero también habían cargos más bajos que del virrey. Estaban los gobernadores y los capitanes generales, ¿ya? Eran para gobernar zonas más pequeñas de lo que era un virreinato, ¿ya? Entonces estaba América se dividía en virreinatos, los virreinatos se dividían en gobernaciones y capitanes generales, y ahí lo gobernaba un gobernador o un capitán general, dependiendo de cómo era ese sector. Por ejemplo, Chile fue una capitanía general, donde había un capitán general. ¿Por qué? Porque el territorio en Chile estaba siempre en conflicto con el pueblo mapuche. Entonces, como era en conflicto, estaba esa zona como capitanía general, ¿ya? Pero estaba dentro de un virreinato. Y por otro lado estaban los cabildos, ¿ya? Que podríamos decir que en la actualidad los cabildos eran algo más local, ¿ya? Administraban cada ciudad, eran los que se encargaban de administrar cada ciudad. Dentro de los cabildos trabajaban los españoles, trabajaban lo que se llaman los funcionarios, los alcaldes, los regidores y otros funcionarios, y hacían como una municipalidad. También se hacían cargo de un poquito la justicia en primer grado, si no podían solucionar los problemas de justicia, iban a la Real Audiencia. Ahí la Real Audiencia actuaba como juez. Pero los cabildos eran lo que estaba más cercano. Si habían problemas, por ejemplo, si alguien no quería respetar una ley, iba al cabildo, denunciaba y ahí se arreglaba todo. Entonces podríamos decir que era como una municipalidad. ¿Ya? Después venía a más grado ya los gobernadores y después los virreyes. Entonces, los cabildos eran lo más local. Es como lo que sucede hoy día en Chile. En Chile tienen un presidente, ahora existen los gobernadores regionales por cada región, después están los gobernadores provinciales, y después finalmente están los alcaldes, que son los que se encargan de las comunas. La misma división de Chile. Chile se divide en regiones, provincias, comunas. Y ahí es como han dicho todos ustedes que, y lo han dicho muy bien, se dividía en el trabajo para poder gobernar, porque el rey no podía, porque estaba en España. ¿Ya? Y aquí traje ese mismo mapa conceptual, que si ustedes lo pueden ver y estudiar de ahí también les va a funcionar mucho. ¿Ya? Y ahora las preguntas, ya que ustedes van a tener que responder, y yo estoy anotando acá también, y que las van a tener que responder en su cuaderno, ¿ya? Y después enviarla y subirla a Classroom para que ustedes digan, hice la tarea. ¿Ya? ¿Qué significa ser una colonia? ¿Cuándo comienza la colonia en Chile? ¿Cómo España lograba gobernar América? ¿Y quién era la máxima autoridad en América? ¿Ya? Así que ahora voy a pausar la grabación. He terminado de responder las preguntas. Ahora vamos a continuar. Y vamos a ver lo que es la sociedad colonial. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar en realidad. ¿Ya? Habíamos dicho que la semana pasada que era más o menos más de carabinera como los alcaldes, ¿ya? Como una municipalidad. ¿Ya? A ver, y la sociedad colonial se dividía por estratos sociales, ¿ya? Cada estrato social era una casta, es decir, nacían desde ahí y nunca se podían mover. Y acá habíamos encontrado que en Chile, en la colonia, existía una pirámide social muy marcada, ¿ya? Donde estaban, esto está en su power anterior, los peninsulares, que eran los españoles, que eran los que optaban a grandes cargos públicos, que eran los que están en la punta de la pirámide social, ¿ya? Eran, por ejemplo, la élite. Después venían los criollos. ¿Y los criollos quiénes eran? ¿Alguien me los puede decir? Los hijos de dos españoles que viven en América. Los hijos de los españoles que nacen en América, bien ahí Santiago, ¿ya? Y los hijos de los criollos van a ser criollos, ¿se acuerdan uno de eso? ¿Ya? Los criollos son los descendientes de los españoles, ¿ya? Eso hay que entenderlo bien claro, tenerlo bien claro, porque son los descendientes, ¿ya? Son los que nacen en América, porque si por ejemplo nacen en España, son españoles, ¿ya? Aquí el lugar de nacimiento y dónde nacen es súper importante. Entonces los criollos van a tener mucho dinero, mucho tiempo, porque van a ser hijos y descendientes de los peninsulares, ¿ya?
van a seguir existiendo españoles porque van a llegar muchos españoles a gobernar. Los gobernadores van a ser españoles, ya los criollos nunca van a ser un gobernador o un virrey. Pueden ser descendientes de los españoles, pero nacieron en América, eso ya le da menos rango. Después, más abajo estaban los mestizos, ¿ya? Que los mestizos, ya lo hablamos bastante, en un principio eran los que la mezcla entre los indígenas y los criollos, después fueron creciendo, y actualmente, en su gran mayoría, Chile es un país mestizo, lo vimos en noticias. Chile es un país mestizo. Claro, en ese tiempo podríamos más o menos tratarlo así, como decía la Coloma, como hijos bastardos, quizás, porque nadie los quería. ¿Por qué nadie los quería, por ejemplo? ¿Por qué los indígenas no querían a los mestizos muchas veces? Porque eran parte europeos. ¿Y por qué los europeos no querían a los mestizos? Porque eran parte indígena. Entonces, estaban al medio. Pero finalmente fue la gran mayoría de la población, ¿ya? Después empezaron a crecer más estos mestizos. Sí, estamos terminando. Van a empezar a crecer más estos mestizos. Finalmente llegar a ser la gran parte de la población. Después venían los indígenas, ¿ya? Que eran los pueblos originarios. ¿Ya? Aquí estaríamos viendo el pueblo mapuche, que estaba. Y finalmente estaban los esclavos de origen africano, o las personas de origen africano, ¿ya? Que eran los que tenían, literalmente eran esclavos, ¿ya? Las personas que traían de África para ser esclavos. Y así se componía la sociedad colonial, muy estratificada. Nadie podía cambiar de rango, es decir, un esclavo siempre iba a ser esclavo. Un mapuche o un indígena siempre iba a ser un indígena, no podía llegar a ser un mestizo ni subir en su escala. Lo mismo con los mestizos, no podían llegar a ser criollos, ni los peninsulares ni los españoles podían llegar a ser peninsulares. O sea, los criollos no podían llegar a ser españoles, porque habían nacido en América. Entonces siempre se quedaban en esta pirámide social. ¿Ya? ¿Y por qué decimos que en Chile es el resultado del mestizaje surgido en la colonia? El actual Chile. ¿Ya? Y esa va a ser la última pregunta, pero no la alcanzamos a responder porque ya se nos hizo tarde. ¿Ya? Así que voy a tener